Hola muchachos, bienvenidos al capítulo número 23 de Ocamo Podcast, en donde hablamos de todo, pero no tenemos experticia, no somos expertos en absolutamente nada. Por el momento. Por ahora. Bueno, el día de hoy, capítulo 23, vamos a hablar acerca de la educación. Entonces, Bueno, sí, a mí me gustaría de pronto comenzar preguntándoles cómo ha sido la experiencia en la educación de ustedes. Llámese en el colegio, llámese en la universidad, llámese donde fuese, ¿sí? Entonces, no sé, de pronto, digamos, pongo mi caso, así como para empezar. Pues bueno, obviamente la educación en colegio prácticamente se impartía materias de que le guste a uno o no, pues le toca, ¿no? Es como obligatorio. Pero sí, de pronto quiero ya enfocarme un poco más cuando pude entrar a la universidad. Y efectivamente, ya como pues es como una carrera que uno escogió y las materias pues van a ser muy afines, entonces ahí es donde uno empieza a ver cómo realmente el sistema educativo pues, o sea, cambia un poco o no ha cambiado en no sé cuántos años atrás, porque sigue siendo como el mismo modelo de educación, ¿no? Como un maestro, personas y ya, no es más. Entonces, bien. pues sí, digamos cuando me di cuenta de eso, porque pues me tocó leer mucha historia ahí, y yo dije, bueno, pero no hemos avanzado realmente en nada. O sea, es como que uno empieza a pensar un poco de eso. Pero bueno, más adelante pronto tocamos más temas. ¿Cómo les ha ido a ustedes con el tema de la educación? Sí, justamente también, sí, también pensaba en eso, ¿no? Digamos que durante los años del colegio uno prácticamente siente que no, pues que poco fue lo que se quedó, ¿no? Porque hoy en día uno ya no sabe nada de biología, de física, de matemáticas escasamente, química, o sea, las materias como con especialidad no se escaparon ya realmente de nuestra memoria. Y justamente pues uno ve que es por el sistema educativo, por cómo está diseñado, que ellos como que nos dan conocimientos, hacen que los retengamos un par de semanas, nos presentan una hoja, vomitamos la información en esa hoja y ahí se queda. O sea, se supera el examen, tenemos nuestra calificación y ni más, nunca más volvemos a saber de esos temas, ¿no? Entonces, pues es un poco triste, ¿no? Porque lo que dice mi hermano, o sea, como tantas cosas cambian tan constantemente en todo el mundo, en todos los aspectos humanos, menos ese tipo de campos. La educación básicamente sigue siendo la misma de hace 200 años, el mismo sistema, desde todo, desde la construcción de lo que es un aula, desde cómo está diseñado un currículo, desde cómo el profesor tiene que llenar guías. Y hoy en día, pues yo soy profesor de profesión y he escuchado a muchos compañeros quejarse de la cantidad tan abismal, tan brutal de burocracia que hay hoy en día, porque hoy en día gastan mucho más tiempo llenando formatos, llenando observadores, o sea, llenando todo ese poco de documentos que necesitan llenar, que lo que pasan en un aula de clase enseñando o de pronto buscando la forma de mejorar la forma en la que enseñan, ¿no? O sea, las herramientas, las didácticas. Entonces es triste porque el tiempo que podrían usar para mejorar su labor lo tienen que usar en la burocracia, que es pura automatización, pura lógica de empresa, que eso pues, el otro día lo escuché en un podcast de una autora, no me acuerdo el nombre de la autora ni el libro, pero hablaba básicamente de cómo hemos globalizado toda la estructura de una empresa y ya lo entendemos todo como tal. O sea, todo ahorita solo se habla de productividad, de optimización, se habla de eso. Y de alguna forma como que se volvió nuestra normalidad. Y esa burocracia nace de todo eso, digamos, de un afán por optimizar procesos y demás, todo eso nace de ahí, de la lógica de cómo funciona una empresa. Y el colegio y todo este tipo de instituciones son otra empresa más. Pero pues eso no debería ser así. O sea, la educación creo yo que es el pilar número uno para que una sociedad pueda avanzar y pues para que todos como humanidad podamos seguir adelante. Entonces qué triste que bajo una lógica de profit, de beneficio, de hacer capital, se descuida ese aspecto de la calidad y se fuerza a los entes que tienen esta labor a simplemente pues como acostumbrarse a lo que les exigen y no pueden pues mejorar su obra, ¿no? Entonces es triste pues esto, yo no lo veía, pues por eso lo mencionaba, porque pues en el colegio no se quedó mucha información, pero es por eso. Pero ya justamente al tener la oportunidad de llegar a la universidad, sí fue bonito porque bueno, pese a que la universidad también está permeada por todo este tipo de burocracia, el factor vocación, el factor gusto personal le permitió a uno retener la información que, digamos, como no pudimos hacerlo con los conocimientos previos, ¿no? Entonces es interesante cómo este factor también es tan importante, el hecho de que haya una motivación, pero también es como para señalar eso, ¿no? Lo importante que es estimular esa vocación, estimularle la creatividad o presentarle diferentes
opciones, estímulos a los jóvenes, a los niños, para que vayan descubriendo esto, porque indudablemente cuando se tiene, ya el resto es disciplina y hágale, ¿sí? Sí. Bravo. Sí, más de lo mismo. Sí, no sé cómo podría adicionar algo, pero digamos que en mi caso personal, sí, también sentí que, aunque bueno, no sé, yo siento que en comparación a otras personas, no sé, tal vez de pronto un poco en el tema de valores o de, no sé, de formación en el colegio, por lo menos en el colegio en el que yo estudié, en el que estudiamos nosotros, pues sí se veía una diferencia abismal con otros colegios que se veían ahí en los sectores, sobre todo pues en el tipo de estudiantes que salían, ¿no? Sí. En el tipo de problemas que habían, en el tipo de situaciones que se presentaban. Entonces, digamos que por lo menos yo estoy agradecido con el colegio en el que estudié justamente por eso. Le enseñaron defensa personal y todo. No, yo creo que en los otros enseñaban defensa personal No, con pero arma sí blanca. hubo momentos en que hacían clases de Sí. artes marciales ahí en el colegio. Yo hice algo de karate. En el No salón recuerdo. comunal, sí. Yo recuerdo, me acuerdo mucho de ese Ahí. malpario. Era un profesor de karate y el man, estábamos haciendo, habían filas hileras formadas y el man nos decía como, pégueme. Y yo me acuerdo que yo soy de los primeritos. Y pues claro, el man, pues como en guardia, y yo hago así, ¿no? Y el man me dice, mándeme un puño. Y yo, ¿seguro? Me dijo, sí, mándeme un puño. Y yo le mandé un puño suave. Y el man, no, mándeme un puño de verdad, con intención. Y yo, ¿seguro? El man me dijo, sí. Y yo le mando el puño y de una, ¡fu! Y me pega un patadón en el estómago yo. Sí, ahí. Yo no pude, o sea, me dolió y me ofendí tanto, pero no Claro. pude ni decirle nada porque me sacó el aire. Yo quedé como... Y al final me tocó volver a la cola de la fila y yo, estoy mal parido. Volvió con un palo. Pero sí recuerdo que sí, acá Sí, se hacían no, esas no. actividades ahí en el salón comunal. No lo recuerdo. Ahí bueno, salón comunal. No, ¿Cómo llamas? en el Salón aula en el aula múltiple. Es un salón comunal. Ya todo señor. En la Junta de Acción Comunal. Del No, barrio. bueno, entonces por ese lado yo sí estoy agradecido con el colegio en el que estudié y después de eso, antes de ir a la universidad, pues yo fui primero al SENA. Entonces, digamos que por lo menos para mí fue bastante nutritivo porque, o por lo menos siento yo que a mí sí me prepararon pues para la vida laboral y eso me ha ayudado mucho. ¿Podría precisar lo que es el SENA para las personas que nos vean ok. de fuera del país? El SENA es no sé, es como un instituto, es una institución de educación superior, pero es gratuita y digamos que es enfocada principalmente en carreras técnicas y tecnológicas, en múltiples áreas. Entonces lo que hacen ellos es preparar pues técnicos y tecnólogos de manera integral, que ya están preparados para la vida laboral. Y por lo menos pues a mí yo siento que me ayudó bastante porque pues desde que comencé a trabajar, desde que comencé a hacer las prácticas del SENA, pues nunca tuve ningún inconveniente, nunca tuve pues digamos que mayor dificultad ni en conseguir trabajo ni en desenvolverme bien en los trabajos en los que he tenido y pues hasta el día de hoy me ha ido bien. Y pues ya después en la universidad yo la hice de manera virtual, entonces digamos que ahí sí ya dependía un poco más de mi disciplina Ajá. y de mis ganas de aprender y de salir adelante. Entonces sí siento que en el momento aprendí mucho, pero también es cierto que al día de hoy, no sé, casi un año después de haberme graduado, sé lo que hago en el trabajo, pero así cosas avanzadas que aprendí, muy difícil, Sí. o sea, sí, de pronto me acordaré después de un breve recorderis o algo, pero así a primerazo siento que tengo muchos vacíos en lo que son conocimientos básicos de mi carrera. Entonces, digamos que por ese lado, o sea, si ustedes tienen la oportunidad de tener, o bueno, si es la única posibilidad que tienen de estudiar de manera virtual, no lo duden, siempre es mejor estudiar de manera virtual a no hacerlo, pero si pueden darse esa oportunidad de tener la universidad de manera presencial, sí, no huyan de eso porque siento que en general debe ser mucho más fructífero, por lo menos a mí, yo tengo más conocimientos, recuerdo más cosas del SENA que como tal de la universidad, Sí. Entonces sí siento eso, que el ambiente se presta mucho más para eso, por lo menos yo, digamos, pues yo siento que yo soy una persona que pregunta mucho, que siempre está ahí como entre, sí, estando atento, Sí. No, preguntando, cuestionando, y eso siento que pues me nutre a mí, Sí. y pues le puede servir a otra persona que tenga la misma duda. Quería resaltar ese aspecto de la educación porque sí, es demasiado importante.
porque digamos eso, estudiar virtual de alguna forma es como disminuir todo lo que conlleva la universidad a solo lo que hablábamos ahorita, todos los procesos burocráticos, porque es más como de asista a la clase, haga su trabajo, presente su esto. Pero justamente al estar en el espacio físico, pues lo digo porque yo pude estudiar presencial, en mis clases definitivamente me nutría mucho de la conversación con el profesor, de los aportes de los estudiantes, porque todo el ejercicio dialéctico que hay dentro de las aulas, en donde están pasándose, se están compartiendo diferentes puntos de opinión y se presentan muchos debates, es justo lo que más hace que se le quede a uno, porque indiscutiblemente la lectura da información. Escribir el ensayo da información, presentarle el examen también hace que se retenga. No, y ni siquiera Pero eso. el ejercicio dialéctico es... Sí, no, y ni siquiera es eso porque, digamos, las clases quedan grabadas, entonces muchas personas ni siquiera asistían en el momento en la clase con el profesor presente, sino que después veían la grabación. Exacto. Y si tenían alguna duda, pues ahí se quedó la duda. Consultar por internet. Ajá, después, no sé, se maneja mucho el tema de las actividades en grupo, entonces, pues a mí me pasaba mucho que a veces yo prefería hacerlas pues casi que solas, o sea, los trabajos, y después, si alguno me escribía o si me podía contactar con alguien, pues ahí ya mirábamos y nos repartíamos el trabajo, lo hacíamos de alguna manera, pero sí se veía como mucho desinterés, como ya las ganas de, no, yo necesito es mi título y ya, y Ya. salir de eso rápido, porque sí me pasaba muchas veces que, no sé, digamos, tengo una entrega para dentro de 2 semanas y esta primera semana intentando contactar a las personas y la segunda semana pues ya sí contacté a alguien haciendo el trabajo con esa persona y repartiéndonos las actividades y todo y como que teniendo un contacto, pero siempre era como muy, no Si sé, están como insistiéndole a la exacto, gente, sí. venga, vamos a hacer... Ujú. vamos- Como venga, ya hizo su parte, necesito de usted para hacer la mía, o venga, ¿qué quiso decir en esto? Y pues no, o sea, realmente era como que 2, 3 días antes era cuando ya todos decían como, uy, puta, toca presentar un trabajo, entonces ahí sí reunámonos, ahí sí vamos para- metamos de la ficha, pero pues las cosas no quedan igual de bien, Sí, no, Sí, no, sí, no queda, claro. o sea, no hay- Y no se daba como la oportunidad a una segunda revisión porque Exactamente, ya es no daba el eso. tiempo. Ujú. Sí, Porque sí, ya más de una estaban vez yo encima. siento que me sentía como frustrado con el trabajo porque pues no soy perfeccionista, pero tampoco considero que sea mediocre o algo así. Mm. Entonces, como que el resultado final era, sí, o sea, como que no me convencía, como que era, o sea, pues sí, por entregar algo porque ya toca, porque es la fecha, Sí, pero eso es siento lo que hizo triste, ¿no? falta. Eso es un Sí. síntoma de justamente reducir todo el espectro de la educación a la optimización de obtener un título, ¿sí? Ujú. Que es justamente eso, o sea, mucha gente realmente se mete es por eso, no pensando en el proceso, no pensando en lo que pueden aprender, en las personas que pueden conocer, sino en cuándo va a tener mi título, para poder trabajar, para poder hacer plata y ya. Pero Pero mira es que- eso, o sea, es reducir todo, o sea, es un espectro tan nutrido y tan gigante, reducirlo a un proceso de fábrica, por decirlo así. ¿sí? Exacto, De sí. tin, tin, tin. Pero eso depende mucho de la persona, porque digamos, yo también lo hacía por tener mi título, por completar mi título, pero igual yo decía, pues, o sea, si le puedo sacar algún fruto, o sea, si algún jugo a esto, pues lo voy a aprovechar lo que más pueda. Eso- Aunque mi intención principal, pues, era tener mi título, porque igual, pues, yo Sí, ya me sí, desempeño no, en esto desde hace necesita. tiempo, entonces yo, hay más o menos cosas que sé, Sí. pero sí depende mucho como de la intención que tenga la persona de querer aprender. Por esa razón me parece importante que ojalá todos nunca perdamos como ese amor a aprender, a la educación y que en algún momento de nuestras vidas volvamos a buscar una academia, una universidad, un espacio donde podamos volver a hacer una carrera. Porque yo creo que lo mismo, la madurez que uno va adquiriendo con los años y la experiencia le permite a uno apreciar más el proceso que hay allí. Y creo yo que, o sea, obviamente, digamos, cuando uno empezó a estudiar sobre sus 20 años, no tenía la misma disposición para hacer lo que hoy en día. Hoy en día, si uno se metiera a una carrera, lo haría con todo el amor, con toda la voluntad, con toda la disciplina, porque uno ya aprendió eso, uno ya aprende, Ya ha generado experiencia tanto de Bien. la vida como de las personas y demás, que eso es lo que lo inducen a uno de pronto a ser un poco más enfocado en, bueno, yo voy a volver a estudiar, pero ya uno está muchísimo más dispuesto de no solo, digamos, seguir de pronto el sistema de salir de la universidad, de colegio, ya tengo que entrar a la universidad. Sí, exacto. O sea, creo que con esa segunda carrera ya no se mete uno buscando un título, sino buscando genuinamente Pasión. aprender. O sea, decir El como quiero conocimiento. aprender esto de verdad, porque ya no me están forzando mis papás, ya no me están forzando la sociedad porque tengo tal edad y no he empezado. Porque, seamos sinceros, muchos de Sí, eso nosotros
empezamos a estudiar o muchos de nuestros conocidos lo hicieron a una edad muy joven y con una carrera que ya hoy no les gusta por una presión social, porque a uno le decían, termina su colegio y métase de una, pero no teníamos vocación, no teníamos pasión y lo hicimos así, de una forma automática y simplemente obtenimos el título. Pero si hoy en día nos diéramos la oportunidad, creo yo que sería una aventura completamente distinta y muy edificante. Pues, precisamente, bueno, pues por el contrario de lo que le decían sus padres, pues mis padres por el contrario me decían, no estudie. Ellos me decían, no estudie, ¿para qué va a estudiar? Se va a quemar las pestañas 5 años en algo que sí. Y me daban ejemplos, mire, tal persona estudió 5 años y mire, manejando taxi, mire tal otra. Y solo me ponían ejemplos de personas que no, o sea, que estudiaron. Los malos ejemplos. Exacto, me ponían solo esos ejemplos. Entonces, cuando yo salí del colegio, yo dije, no, pues ¿para qué voy a estudiar? Sí. Me va a quemar las pestañas 5 años para manejar un taxi o alguna vaina así. Sí, entonces, Se aprendía el mismo discurso. exacto, Sí. porque es el discurso que tengo en mi entorno y Sí. pues de mis padres que son los pilares, o sea, claro. de quien uno más aprende, ¿no? Obviamente, pues ya al transcurrir el tiempo, pues cada vez me empezaba a cuestionar como eso, como que, venga, yo como que sí quisiera más bien como aprender algo, pero al inicio, o sea, apenas salí del colegio, ni siquiera nunca había pensado en la universidad. Sí. Marica, qué embarrada. Entonces fue algo, pues obviamente yo ahorita no puedo culpar a nadie, ¿no? Sí, Pues, no. Sí, eso sí. bueno, digo, Pero son sí, cosas que sí, suceden. Porque era muy normal en usted el no pensar en ello. Exacto, exacto. En su familia, Correcto. en su círculo. Pero pues tampoco los culpo, pues porque ellos también ellos no estudiaron, Ellos- no tuvieron esa educación tampoco. Ellos Pues, desde la ellos- época de que a punta de trabajo duro se podía uno forjar Exacto. su casa, su negocio, su carro y demás. Pero es que Exacto. los tiempos cambiaron y ya nosotros, por más que trabajemos todo el día y demás, nosotros no vamos a lograr eso. Por Sí, eso no sí es es que hay suficiente. que buscar otras formas distintas. Incluso Sí. eso ya ha cambiado, o sea, el tema de, digamos que eso viene de nuestros abuelos, ese modo de pensar. Exacto. De pronto la generación ya, bueno, ellos son sus padres, pero es que sus padres son un poco mayores a los de nosotros. Por eso hago un poco la distinción de generación. Pero digamos, de la generación de mis padres, que ellos son como de los 70, a ellos ya les cambió eso también. Ya hoy en día ellos tienen, bueno, ellos todavía con una carrera y demás podían lograr esa movilidad social, ese aumento en su movilidad social, en su mejora de calidad de vida. Sí. Pero ya nosotros no, hoy vemos nosotros contemporáneos con 2 carreras incluso, pero no están mal, pero tampoco no, tienen no lo es que uno soñaba de niño, que uno pensaba que con esta carrera ya iba a tener uno su casa, su carro, su familia, sus viajes y demás, y ya vemos que la realidad cambió completamente. El índice de movilidad social va cada vez más para el piso, y este es uno de los factores que también se ha visto como influenciado por eso, ¿no? Y bueno, también para dar un poco de mi experiencia en el colegio, pues creo que de cierta forma, pues no puedo decir que sea mala, porque de cierta forma sí uno aprende como tal lo que es las materias básicas, que las Bases. matemáticas, sí, las bases, la matemática, aprender a leer, Religión. religión. Pero igual si se la pasaba De cierta vendiendo forma, dulces. los Que iba a aprender. Le echó la culpa a los papás y era el que no los vender dulces. Pero igual no me decían, mira, no estudie, mi usted, con toda esa plata que trae, póngase a vender. Entonces sí, o sea, creo que la educación sí nos da ciertas bases que son, ahorita pues obviamente pues sabemos que son importantes, sí, aprender a leer, a hacer las multiplicaciones y demás, pero entonces sí ya llega un punto en donde ya nos enseñan cosas nada más como por lo que usted decía, como Sí, por cumplir un una currículum. calificación. Exacto. Sí, y precisamente no nos enseñan el hecho de que usted, o sea, no nos enseñan de forma práctica el conocimiento, o sea, adquiéralo, sino este tema es así y ya voy a ahorrar el tablero, y usted Sí, copió sí, sí. y listo. Sí. Sí, y entonces eso, precisamente para las notas, o sea, uno solamente su incentivo era una nota y ni siquiera uno entendía las cosas. Sí, o sea, a eso es a lo que yo voy. Creo que es muy importante buscar esos entornos en donde el niño, que creo que sería más que todo como a partir de cierta experiencia y no de pronto en un aula de clase, sino más a partir de la experiencia, que pueda adquirir un poco más o sí, ingresar, o sea, si por ejemplo le están enseñando algo de matemáticas, ¿por qué esto es así? Y no simplemente esta fórmula es así y ya, pero ¿por qué? Explíquenos un poco más a fondo. ¿Qué es lo que se dice? Realmente no nos enseñan lo que sí se debería aprender, como pensamiento crítico, lectura, pero lectura crítica también, la capacidad de escribir un ensayo, de desarrollar la escritura, porque esos, o sea, son
Me parece curioso que el colegio, como en un afán de enseñarnos muchas cosas, termina enseñándonos nada, ¿sí? Porque nos mete es un montón de información que no tiene relación una con otra, que es, sí, o sea, cada rama es como independiente de las demás y como no tenemos ese espacio de hacer intertexto, de referenciar con esto o aquello, se nos escapa, ¿no? Pero creo yo que realmente lo que, a final de cuentas, lo único que nos queda del colegio, porque bueno, usted menciona que obviamente nos dan unas bases y gracias a eso sabemos leer, escribir, sumar y multiplicar, pero los conocimientos más específicos y profundos ya se nos escaparon. Entonces creo que de eso no queda nada, pero creo que lo que sí indiscutiblemente nos deja el colegio es aprender a socializar. O sea que eso también creo que es de lo que más nos nutre en la vida. El aprender a hacer amigos, el aprender a conquistar a una chica, hacer un deporte, competir, estar en un concurso de algo. Todo eso es también lo que nos termina enseñando y eso sí se nos queda más, pero es por ese tipo de relaciones. Porque ya de pronto para seguir con el siguiente tema, pues quería resaltar un poco de las falencias que tiene hoy en día la educación. Y pues bueno, quería empezar por esa, la que mencionó mi hermano al inicio, que es el cambio nulo que ha tenido, que básicamente, como lo dije, son 200 años que ha sido igual, desde 1800 que se instauró como tal, ahorita no ha cambiado nada. Y se me hace curioso una comparación que la escuché también en un podcast y era que las cárceles y los colegios son las únicas instituciones que no han tenido un cambio en estos 200 años. Y usted las compara y tiene una estructura, desde la arquitectura que tienen tan similar, usted ve los colegios con una jaula y ahí está, o sea, son 4 paredes, y el patio que tienen, la alarma, los horarios, tienen tanta similitud que eso es de echarle ojo realmente, ¿sí? O sea, es como qué tipo de ser humano están formando en una institución así, que básicamente es donde reforman a un preso, a alguien que cometió un delito, ¿no? Es eso, nos enseñan a no ser creativos, a no socializar tanto, a estar más encerrados. O sea, es curioso como el daño que nos hace esto, ¿no? Y también pues eso, como menciono, lo poco que ha cambiado, digamos, teniendo tantos ejemplos de métodos de educación que sí sirven. Los tenemos desde los griegos. Sócrates tenía el hábito de salir a caminar con sus alumnos. El man no estaba en un salón de clases, el man no tenía un cuaderno, un pizarrón. El man decía, vamos muchachos, y se iban a caminar, y mientras caminaban iban conversando. Se iban a ver culos. mientras caminaban iban conversando. Sí, se iban cuestionando. Sí, que es lo que se llama como la mayéutica. Cada quien iba planteando sus preguntas, se hacían contrapreguntas, se hacían debates, pero pues era un espacio de mucha conversación, de mucha comunicación, sin ningún cuaderno, sin nada. Ese es mi punto, ¿no? O sea, como teniendo este tipo de ejemplos de educación que sí funciona, de métodos que ayudan a la memoria y demás, cómo se dejó eso tan de lado por simplemente una lógica de optimizar, de productividad, y se dejó de lado el espectro, que de hecho pues ahí podemos tocar, pronto para no hacerlo tan largo, pero podemos tocar temas como las múltiples inteligencias y demás, que sabemos que desde ahí es que ese método empieza a fallar, que no todos aprendemos de la misma forma, cada quien es distinto, cada ser humano tiene sus particularidades, sus afinidades, y es estúpido, realmente estúpido es querer estandarizarnos a todos de la misma forma. Todos queramos aprender lo mismo cuando nuestras habilidades se prestan más para esto y puede que para otras cosas no. Entonces, digamos, aunque bueno, no sé si ya sea el momento, pero quería como hacer el comentario, y es que por lo menos yo tengo un ahijado, que es el hijo de una prima, y él actualmente está estudiando, tiene 4 años, está en un jardín de inteligencia, ¿cómo es? De una estructura Montessori, algo así, es una educación Montessori, me parece, algo así. Montessori, sí. Si justo antes de que ustedes llegaran estaba hablando con alguien de eso, porque pues también tiene, la muchacha tiene un hermanito de también 4 años, y pues mencionaba eso, que ese tipo de educación es como más enfocada a promover las habilidades de los niños más que a implantarles así conocimientos, pues sí, como a la fuerza, como a querer meter información, o sí, como quien mete ropa en una maleta hasta que ya no le cabe más y se le tira el cierre. Sí. No, sino que pues dependiendo de las habilidades que tenga cada niño, es que se les van a fortalecer más o menos, por lo menos. Es una educación más personalizada. Sí. Entonces, lo que yo he visto, así muy, pues desde, digamos, muy ajeno, porque pues tampoco es como que comparta mucho tiempo con ellos, pero lo que sí he visto es que el niño, dentro de, no sé, lleva como un año estudiando,
y continuamente los hacen ir personificados de doctores, de chefs, de músicos, de investigadores, de muchas cosas, y Sí. yo creo que ellos lo hacen de esa manera para ver qué habilidades tiene el niño y Ajá. qué tiene cada niño en cada Cómo se una de toma las como con cosas. el papel. Y que ellos es lo mismos que se son. vayan como identificando con algo. que Exactamente. vayan creando esa personalidad de, sí, Y me parece Si me importantísimo. gusta este uniforme, si me gusta esta labor. Ujú. Bacán. Y sí me parece importantísimo porque, claro, dependiendo de las habilidades que tenga un niño, obvio, hay información o hay conocimiento que sí se debe tener, no sé, aprender a sumar, aprender a leer, aprender a restar, aprender a hacer una cuenta, aprender a socializar, aprender A escribirla. a escribir, que es importante que eso sí debe estar estandarizado para, pues, no sé, digo yo, el 100% de las personas, pero ya de ahí en adelante sí se debe seleccionar muy como con pinzas qué otros conocimientos se le deben inculcar a un niño, porque pues un niño que va a ser músico, pues para qué le sirve, no sé, volverse un duro en física o en matemáticas, o aunque bueno, de pronto van un poquito de la mano, pero de otra Teoría de manera, cuerdas. sí. Pero sí, es como esto, o sea, no es meterle toda la información y toda la información, sino pues que Sí, se enfoque más Sí, en especializarlo en una qué cosa es lo que es quiere. bueno. Exacto, y Es más además que todo, así ajá. el niño va a seguir su pasión y pues va a ser todavía más, no sé, más habilidoso en su campo, en el campo que escoja, que si después, porque yo digo que muchas de las personas que hemos pasado por esta situación de no saber qué es lo que queremos en algún momento de nuestra vida es justamente por eso, porque supimos de tanto, tuvimos tanta información, pero tan poquito de tanto que al final no sabíamos por cuál de todos estos caminos irnos, justamente por lo mismo, porque sé de esto y me gusta, pero también sé de esto y me gusta, pero sé de esto y me gusta, pero en realidad nada de esto me apasiona porque nada de esto profundicé. Entonces siento que una posible solución podría ser con este tipo de educación que sí me parece un poco más como enfocada en las habilidades de los niños y pues sobre todo creo que también le están enseñando un segundo idioma. Entonces pues me parece buenísimo porque ya nada más como con esas premisas yo sé que el niño cuando tenga, no sé, 15, 16 años va a ser un adolescente completamente diferente al adolescente que fui yo, por lo menos. Ujú. Todo pajizo. Va a decir paja, ¿no? Yo no estoy interesado en eso. Prefiero leer un Sí, libro. no, sí, me parece interesante ese lado porque precisamente es ese hecho, ¿no? Como precisamente ver un niño y ver que si, por ejemplo, le da mal en español, pero le da bien en matemáticas, no es a qué nivel es español, sino por el contrario, Fomentar impulsar las mucho más las matemáticas, Tienes ¿no? razón, sí. Es más como, sí, como por ese lado me parece muy interesante. No, y el tema de las falencias que realmente sigue teniendo la educación, como bien mencionaba Renzo ahorita, el tema del por qué no ha cambiado el sistema, o sea, por qué, digamos que podría ser una pregunta interesante, ¿por qué creemos que el sistema no ha cambiado? ¿Realmente si es solo porque genera ingresos? Es decir, no sé, digamos, yo hago la comparación, digamos, con respecto, digamos, a los colegios, que pronto pues yo tuve la oportunidad de terminar en un colegio, digamos, diferente al cual pues digamos nos criamos y digamos sí ver como ese contraste de lo que uno aprendía en el colegio semiprivado, semipúblico, donde estudiamos, a cuando pasé allá que sí intentaban especializarse en una cosa en específico, que pues bueno, era el tema del folclore, digamos en su momento, pero pues se especializaban y hacían muchas actividades como eso. Había muchas materias relacionadas al tema del arte, al baile, a aprender a utilizar zancos, aprender a hacer un disfraz. Yo creo que O sea, mucho ese tema. en esos 2 años que usted tuvo de 10º y 11 en ese colegio, yo creo que le enseñaron mucho más que todos los previos Claro, a Alegría, ¿no? porque uno, digamos, por eso digamos, lo traigo a colación, porque vi como esa diferencia de que en el Fe de Alegría era, pues lo que ya hemos hablado, eran como 13, 14 materias que uno veía y la jornada era de 7 a 3 de la tarde, lunes, ¿qué? No, era lunes, miércoles y viernes. Creo Sí, que era esa la miércoles y jornada. viernes era mediodía que salíamos. Exacto, entonces digamos era esa jornada, pero efectivamente no nos hacían como especializarnos en algo o no digamos tenían como ese fin de que no, yo quiero que el colegio sea reconocido por tal cosa o algo así. En cambio en estos 2 últimos años que efectivamente pues aprendí digamos no sé a tocar un instrumento, aprendí digamos tema del arte, cosas así, entonces uno dice como que esa comparación realmente sí es bastante grande porque lo ayuda a uno de una u otra manera a enfocarse, ya pues que a uno no le guste o no,
pues bueno, eso ya de uno, porque igual pues existían también las mismas materias Claro. que veía en F Alegría, sin embargo pues tenían era ese fuerte. Sí. Ese fuerte ahí hacían comparsas, hacían concursos de batalla de bandas, de baile, o sea, hacían muchas cosas que uno sí llegaba a pensar como que la especialización en un colegio que digamos no se desligaba de lo que obligatoriamente el gobierno o el sistema educativo aquí colombiano le exigía que tenía que enseñarle a la gente para presentar el ICFES y ya, sino que también pues digamos ver eso, ver como ese contraste de la especialización, se da uno cuenta que o sea, de pronto le ayuda a uno como a resaltar mucho el tema de primero extender un panorama, de centrarse que bueno, venga y probamos a ver esto, puede que me guste, puede que no, hay muchas cosas que yo digo, yo para qué aprendí a bailar toda esa vaina si pues ya hoy en día no la uso, pero digamos agradezco el tema de aprender a tocar la guitarra, No, y porque eso, la instrumento que digamos en algún momento lo hemos charlado, efectivamente ayuda mucho a habilidades tanto motrices como de aprender, de memoria, o sea, muchas cosas. Sí. No, y Entonces, esa materia en particular, ese espectro del arte, nutre bastante, ¿sí? Lo que usted dice, digamos que usted vio las mismas materias, pero su colegio al estar enfocado en un tema artístico y cultural, les permitió, o a usted personalmente, le permitió aprender mucho más, pero por eso, porque había un estímulo presente del arte, ¿sí? O sea, más que nada es por eso, es porque, o sea, el arte realmente le nutre a uno bastante. Y bueno, ya que mencionaba el tema de las materias, les quiero preguntar, de las que se acuerden y de pronto de las que sepan hoy en día, porque también han cambiado un poquito, ¿no? ¿Cuáles conservarían y cuáles eliminarían? ¿Qué materias? Digamos, yo traería sí o sí, que sé que ya se implementó, la inteligencia emocional, es así indispensable. Quitaría la religión, la reemplazaría por filosofía definitivamente. El arte también debería estar sí o sí, sea instrumento, sea baile, pero ojalá en todos sus espectros. El Sí. arte indispensable. Obviamente la matemática, todo esto de escritura y lectura del español también las conservaría. Y bueno, ya voy pues ver, sí, también de física, química y demás. Pero es que eso también ha cambiado bastante los nombres, ¿no? Claro. Mi hermanita, tenemos una hermanita de 13 años y era... ¿Cuántos? Pues nos habla de unas materias que ya se llaman re diferentes, marica, ya no son sociales, sino... no sé, cultura y sociedad, una mierda así, pero, o sea, Sí, ya sí, tienen sí. otros nombres re raros que uno interesante. Pero también, sí, de pronto, no sé, o sea, esa transición se debe a que las han sabido de pronto globalizar un poco más, especificar, me interesa eso. Pero pues no he estado tan de lleno metido en qué está aprendiendo ella, por eso no sé tanto del tema. Pero bueno, son las que yo rescataría y eliminaría. ¿Cuáles ustedes? También estaba pensando justamente en eso, en cambiar religión por filosofía, era la que iba a decir cuando me interrumpió. Pero, pues, no sé, yo digo que de pronto le metería de pronto un poquito más de, no sé, como de fuerza a aprender un segundo idioma, sí, o sea, que el niño escoja, pero es que eso también depende mucho del tipo de colegio, ¿no? Pero sí, como aprender un de la segundo capacidad idioma financiera de los papás. y de la capacidad financiera de los papás, Porque sí. eso Pero hace sí, mucho la sí, diferencia. sí, bueno, estandaricemos inglés, que aprendan inglés y a tocar un instrumento. Pero hoy en día, con la situación actual del mundo geopolítica, ¿enseñarían inglés o no? Porque tengan en cuenta que el inglés se ha enseñado porque Estados Unidos pues, llevaba varias décadas siendo el líder mundial y pues ellos de alguna forma lo exigían. O sea, ustedes tienen que aprender inglés para comunicarse con nosotros. Lo pregunto porque pues ya hoy en día No, sí. estamos aún así, viendo la calidad de... Yo digo que todavía por al Sí. menos esta generación el inglés va a seguir siendo necesario hasta que, bueno, no sé, de pronto ya la siguiente generación, no sé, el mandarín o algún otro que se estandarice. Sí. No creo que sea el mandarín porque hasta donde tengo entendido es demasiado complicado. Pero no no sé, sé, si usted se lo está enseñó a un la niño, más hablada. Bueno, niño bueno, de sí, joven. siendo niño sí. Pero por ahora sí, yo digo que Seguir todavía con el inglés. podría seguir con el inglés y un instrumento. O sea, por el tema de la plasticidad cerebral, ¿es que se llama eso? Neuroplasticidad. Eso, neuroplasticidad. Sí es necesario que el niño desde pequeño aprenda a tocar un instrumento, el que sea, el que le guste. Y sería más enfocado en, no sé, digamos, en que el niño aprenda a nadar, aprenda a tener como habilidades, no sé, pues porque la educación física para nosotros era darle vueltas a una cancha Jugar fútbol. y jugar fútbol. Sí. Entonces no sé cómo sean los demás colegios, pero no sé, yo sí los pondría pues a hacer deportes de verdad que, no sé, la flexibilidad. La pista de infantería del ejército. Se ve, ¿no? Chévere, pero no, pero sí, digamos, el tema de la flexibilidad, de la elasticidad y pues
no sé, esto puede ser un poco controversial, pero sí el levantamiento de pesas, o sea, o así sea calistenia, pero el fortalecimiento físico desde pequeños sí es importante, pues, para recuperación de cualquier tipo de lesión, para la propiocepción sí, o sea, o sea, propiocepción es como conocer su propio cuerpo, ¿sí? Entonces sentir cada uno de sus músculos y todo eso. Como el yoga. ¿Cómo qué? El yoga. Por ejemplo, Yoga también se basa podría esa ser otro sería ejemplo, buena. entonces dependiendo de lo mismo, de cada uno de los niños, pues que practique unas de estas habilidades, pues para que se fortalezca tanto física como mentalmente, porque pues está demostrado que el ejercicio físico también ayuda a fortalecer la mente por el mismo nivel de exigencia que requiere. Entonces digamos que yo implementaría eso, el inglés, alguno de el instrumento musical, gracias, y alguna actividad física que sea, sí, que, o sea, que le genere un hábito al niño para más adelante, y definitivamente el tema de la inteligencia emocional y la inteligencia financiera. Yo sigo apoyando esto, que es muy importante que el niño sepa cómo funciona pues todo este juego del dinero y no Sí. llegue al mundo laboral pues a aprender apenas, sino que ya desde niño sepa que todos sus ingresos usted va a tener unas responsabilidades, que va a tener una plata que va a ser para usted, pero que también tiene que pensar en el futuro y si es posible que ese ahorrito que tenga lo pueda multiplicar con inversiones o con lo que sea para que el día de mañana no se deje de preocuparse justamente por ese mismo dinero. Me parece que es muy importante. Y que no, que ya con eso no habrían memes como que dicen como, si supiera lo que costaba una casa, hubiera empezado a ahorrar desde el kinder. Exacto. O esos otros que no Se se gastando la plata en 11 y en Xbox, una marica. Dios mío, yo tanto tiempo que perdí durmiendo a los 2 años cuando debería estar trabajando así. Pero sí, entonces es todo eso para evitarles, digamos, Sí. que pues tengan Que pues, se todas extrañen las, como los exactamente, papás de sí, que uno. tengan esas necesidades o esos retos tan complejos que nos tocó aprender a muchos a sortear a las malas y a la fuerza, Exacto. pues que lo aprendan desde pequeños y así mismo, pues pienso yo, ¿no? O lo veo desde ese punto de vista, si el gobierno lo ve como la oportunidad de que, pues, mientras los niños más sepan manejar el dinero, pues la economía de ese país va a estar creciendo continuamente, porque obviamente, sí, va a hacer que todo el flujo del dinero, pues, sea más, se mueva más, pues. Eso es lo irónico, ¿no? Me parece absurdo que esta gente, y no sé si es por ignorancia voluntaria o involuntaria, pero me parece tonto que justamente eso, o sea, la gente, no sé, tal vez por egoísmo, por simplemente no compartir o eso, no le invierten a eso, a los que están abajo, a la gente que necesita educarse, le siguen dando la misma educación precaria para mantener el status quo y tener siempre mano de obra ahí. Pero si la gente le metiera un poquito más de neurona al asunto, se darían cuenta de que si educamos bien a todos, indiscutiblemente el futuro del país, la economía, todo, o sea, es un beneficio para todos, ¿sí? Pero me parece triste que por eso me pregunto, ¿será un adrede que lo hacen o será puro Pues, desconocimiento o pero- puro desinterés de que son ellos? A mí no me importa, o sea, yo estoy bien con mi familia, acá no me importa. Pues yo justamente hoy vi un estudio que decía, pues digamos que era un entre estudio y un poco de crítica política, pero decía que el discurso de los gobiernos de derecha siempre es que los gobiernos de izquierda quieren mantener al pueblo pobre, ¿sí? Porque eso les conviene supuestamente a los gobiernos de izquierda. Pero entonces este estudio lo que decía era que en los países que tienen gobiernos de izquierda la pobreza se ha ido reduciendo de manera significativa a lo largo de los años. Entonces ponían el ejemplo de México, que México pues, ha reducido su pobreza, de Brasil, que también ha reducido su pobreza, no me acuerdo qué otro en ese momento, pues Colombia, que también ha reducido su pobreza, y el ejemplo principal pues era China, exacto, que pues definitivamente allá es Como 400, 800 millones de personas sacaron de la... exacto, de que la allá pobreza. es lo más 15 años, cercano a, 15 años. Marica, allá es lo más cercano a la perfección, digamos, en cuanto a movilidad social y todo esto. Y pues ponían el ejemplo de los gobiernos de derecha que hay actualmente. Entonces, digamos, por ejemplo, El Salvador, en El Salvador, con Bukele siendo un presidente de derecha, los índices de pobreza han aumentado cierto porcentaje, no muy significativo, pero ha aumentado la pobreza. Y pues ponían el ejemplo principal de, digamos, América Latina,
y era pues Argentina, o sea que pues el peso argentino cada vez más devaluado y el porcentaje o el índice de pobreza de Argentina en este momento creo que está por encima del 50%, ¿sí? Cuando subió, si no, es que me falla la memoria, pero si no me equivoco era alrededor de 20 puntos porcentuales con respecto a los gobiernos anteriores. Entonces, yo digo que todo, o por lo menos acá en Colombia, pues con lo que se ha visto de este gobierno que está actual, que es de izquierda, que es el primero en muchos años, que es, pues, se ha visto como la intención de invertir por lo menos en la educación, de poner que la universidad sea más accesible para todo el mundo, ¿sí? No solo pues, para los que lo puedan pagar, sino pues, para el pueblo en general. Eso hace que, pues, no sé, digamos que todo lo demás se vaya acomodando poco a poco porque pues, el conocimiento es la frase cliché, pero el conocimiento es poder y mientras la gente más acceso tenga a nueva información y a nuevos conocimientos, es que eso, va a poder yo creo seguir que esa es la adelante más solución fácil. a esos problemas de intolerancia que tenemos, de violencia, de todo. O sea, es que con buena educación realmente la gente, sí, o sea, la sociedad, todo empieza a prosperar, o sea, indiscutible, ¿no? Pero bueno, ahorita terminamos hablando de las soluciones. Bueno, pues, igual continúo con el tema y ya vení mi postura anterior. Pues yo creo mucho de que eso es parte igualmente de cómo ha venido la cultura durante el tiempo, ¿no? Como en el hecho desde el feudalismo, en donde pues había pues el rey, ¿sí? Que estaban pues la nobleza y los siervos, ¿sí? Siempre durante el tiempo ha existido ese tipo de poderes, de jerarquías. Y pues la gente pues simplemente pues precisamente porque no existe esa educación, las personas no han tenido ese acceso a la educación, pues no han sabido cómo responder ante eso, sino simplemente pues agachar y continuar. ¿Sí? Entonces pues hoy en día pues sí pienso mucho que sí puede ser adrede de que se continúe manteniendo ese status quo. O sea, la gente que tiene el poder lo hace con toda la intención. Sí, pues, claro. en mi punto de vista, pues creo que sí puede ser precisamente por ese hecho, por el hecho de poder mantener su posición y ellos la de ellos. Exacto, poder ellos mantener esa posición sobre los demás y pues vivir de cierta forma una vida muy cómoda y muy tranquila. Yo pienso eso también, que es adrede porque no es falta de desconocimiento, porque esa gente sí tiene acceso a buena educación y ellos aprenden mucho más que de pronto los que hemos crecido en las áreas más alienadas de la sociedad, ¿no? Sí. Ellos tienen las herramientas, han tenido la información y muy probablemente sí me escucharon clases de filosofía, de inteligencia emocional, de inteligencia financiera y entendieron en algún momento eso, pero ya con toda la intención dicen, no, igual no vamos a cambiar esto porque no queremos perder nuestra posición. Exacto. Y precisamente pues en la historia pues siempre se ha visto eso, que las familias son las que llevan como tal el poder de generación en generación. Claro. Y pues como ese estudio, es el dato que boté en otro capítulo, que hay un estudio que muestra que en Italia y en varias partes de Europa las mismas familias han estado en el poder por más de 600 años. Mario. Ahí no, hay que lo interrumpí, pero se me vino al recuerdo el dato de esta chica estadounidense que hizo un estudio de los presidentes y que todos estaban relacionados con uno primero. O sea, como quien dice, no me acuerdo cuál era el primero, pero entonces era como toda la descendencia viene ligado del mismo. O sea, uno en un momento fue uno y el otro fue el primo y así. Fue el primo, un tío lejano, un cuñado. Todos los presidentes. Exacto, todos los presidentes que ha tenido Estados Unidos han tenido alguna relación, o sea, están dentro del mismo árbol genealógico, obviamente extendido, pero todos han sido dentro del mismo árbol genealógico. Exacto. Por un tío, por un pariente, una cuñada, lo que sea. Es que el capitalismo, la cultura de la rosca, incluso Obama, que pues uno diría, no, pues porque es un hombre de color, uno dice, no, pues no es familiar de, no sé, de todos estos estadounidenses blancos de tantos años. Pero no, también él tenía su relación con esto. Entonces, ahí es donde uno dice, puta, sí, o sea, son siempre los mismos con los mismos que lo que se encargan es de cada vez abrir más esa brecha entre los. O sea, son los mismos teniendo el poder y diciendo, acá nadie se va a meter acá. Solo mis amigos, solo mis conocidos, o sea, el resto coman mierda.
¿no? Y ante eso, pues obviamente tienen que buscar la aprobación del público, ¿no? De las personas, de la sociedad, para ellos, pues ahorita, pues en este Estado de Derecho, continuar en el poder, ¿sí? Entonces, Claro. pues ya sea, no sé, con mentiras, falacias Por eso es que. o datos, Exacto. datos de pronto infundados, ¿no? Necesitamos Y es por eso- revolución, hermano, revolución. Pero es por eso justamente que yo apoyo lo que dice Fabián y definitivamente es intencional mantener al pueblo en la ignorancia porque pues una persona que se cuestiona pues va justamente a cuestionar esto, a decir, Va a venga, querer- eso no me va a parece. Va a querer Sí. romper ese status Exacto. quo. Y bueno, puede que no lo quiera romper, pero por lo menos se lo va a cuestionar y si muchas personas se lo cuestionan, pues digamos que la base de esa pirámide va a comenzar a flaquear, al menos a temblar. Sí. Pero si todo el mundo, todas las personas pues están ciegas y digamos son borregos así siguiendo su camino, yendo a trabajar todos los Hoy en día días. estamos sí. es distraídos, marica. Exacto. Totalmente distraídos. Pues digamos que toda esta jerarquía de poder se va a seguir manteniendo, se va a prolongar Pero a muy lo largo del triste tiempo que- como hasta ahora. Muy venimos triste que siendo. pasaran otros 200 años igual, ¿no? Sería Pues, lo peor, sí. sí, claro. Sí, o sea, si así nomás vemos cómo se ha aumentado esa brecha de disparidad, de inequidad, o sea, cómo serían otros 200 años de lo mismo, marica. ¿Cuánta gente, o sea, sí, no sé, no. Me parece ya demasiado distópico, que incluso no lo puedo ni imaginar, güey, pero sería ya un mundo, no sé, sin recursos, sin... uy, no sé. Pues, Sí, bueno, bueno. bueno, Bueno, incluso ya para otra vez volver un poquito a lo de los ¿Qué prefieres? No, Se volvió mucho. no, ya para volver a las materias que de pronto incluirían, pues precisamente entre ellas estaría el pensamiento crítico, ¿sí? Que precisamente es algo que a nosotros no nos enseñan, y lo digo pues por experiencia propia, que yo fui una persona que, no sé, durante su niñez o juventud, nunca tuve esa capacidad de cuestionar las cosas, sino simplemente las aceptaba como eran, Sí. y no me cuestionaba el por qué. Me decían Chugaca y Fabián sí. No se cuestionaba. Ustedes no los cuestionaban. Y me preguntaba, pero ¿por qué? Porque sí, bueno. Bueno, igual. ya yo. Entonces, creo que el pensamiento crítico es algo muy importante que sí debería pues enseñarse en los colegios, ¿no? Es que la gente Claro. necesita pensar. Bueno, Sí, claro. Bueno, uno que lo que sería el pensamiento crítico y el otro era... se me fue. Perdón por el chiste. Bueno, mientras de pronto se acuerda, aparte de pronto de las que ustedes han incluido, estoy totalmente de acuerdo. Yo incluiría de pronto el tema de la agricultura. La incluiría sí o sí, porque el tema de uno mismo saber sembrar, saber cómo hacer, saber los procesos, conocer el clima, etcétera, pienso que es fundamental porque con la comida es que nosotros vamos a poder perdurar mucho tiempo. Sí. Por más de que ya tengamos, no sé, tecnología o algo que lo haga por nosotros, en algún momento esa tecnología puede llegar a fallar. Es que no podemos Entonces, exacto. Y No, no incluso, pensar, o sea. exacto. Y por eso, digamos, yo pensando en esa creería que sería muy importante. Excelente aporte. Aparte Sí, de sí. pronto de, obviamente, soy muy consciente con el tema de la filosofía, es importante, eliminaría también el tema de la religión, el tema del pensamiento crítico, la cultura emocional, el tema de poder socializar, aprender tanto los rechazos, o sea, saberlos tomar Sí, de una sí, mejor sí. forma. Aparte de todo eso, digo que sí, el tema de la agricultura, el saberlo, Sí, uf, Ya sería... que se vea eso, o sea, también que por la misma lógica de producción y de optimización, pues se ve que todo el mundo quiere ir para la ciudad y pues eso es algo que es muy, muy presente, ¿no? Mucha gente se va al campo y va buscando mejores Exacto. oportunidades en la ciudad y ya la ciudad lo que pasa es que se están saturando. Digamos como también un ejemplo de China que veía hace un tiempo, veía como ya adaptan incluso hasta un tipo de jaulas en la calle para que la gente duerma y todo, porque hay tanta gente que ya no tienen dónde ponerlos a dormir. Y ese tipo, pues bueno, es como una consecuencia de eso negativa. Pero también me acuerdo que leía un artículo en donde hablaban de eso. Decían que los dos campos que más futuro tienen en este momento, por un lado es todo el área de tecnología, de información, de inteligencia artificial y eso, y el segundo campo era todo lo de agricultura. Ajá. Porque por lo mismo, por enfocarnos en todo esto de optimización, de tecnología y demás, estamos descuidando algo que es indispensable para todos. Y cada vez hay menos gente interesada en poder, digamos, realmente hacer las cosas, poder sembrar, poder estar en un campo y venga yo cosecho, venga yo aro, venga ahí, mejor dicho. Además de que eso también es, o bueno, desde mi punto de vista también es un poco de revolución,
Porque si una persona es sostenible, sí, de manera autónoma, Sí. pues se le quita, digamos que un engranaje a pues, toda esta industrialización que se maneja actualmente, Sí. pues, de absolutamente todo, ¿no? De la comida, No, de todo. Entonces, Y el desconocimiento tan grande que hay, por lo menos, no sé, o sea, se me viene a la mente, digamos, estos proyectos, por lo menos que hizo el Zac Efron, que sobre los pies sobre la tierra y todo eso, Sí. que muchos documentales de verdad, gente que vive muy, o sea, sosteniblemente bien, tiene electricidad, Sí. agua, comida, todo, tiene todo, pero todo lo hace muy natural. Marica, No necesita conectarse, venga a una planta eléctrica o algo, ¿no? Todo ellos mismos lo generan y digamos eso, en un apartamento o algo que lo recuerdo así como mucho, eran varias personas que trabajaban precisamente de eso, tenían sus funciones y demás, pero ¿No era que todo estaban como relacionado. en Costa Rica o algo así? Que era una isla que Yo lo entre vi en ellos Australia, enseñaban. que estaba como en Australia, que Porque ahí me acuerdo hicieron de un varios, capítulo pero... de eso en que estaban, no sé, es que era Costa Rica, Puerto Rico, uno de estos. Sí. Y era una comunidad de unos pelados de Estados Unidos que estudiaron y eran profesores, se dieron cuenta de esto, de que este sistema es una basura, de que todos nos vamos, o sea, si no nos salimos y hacemos algo, vamos a terminar lo mismo. Y formaron un grupito y se fueron para allá, para el lugar que no sé exactamente cuál es, pero allá formaron toda una comunidad en donde le educan a la gente de que estaba allá y entre todos cultivan su comida, estos ustedes pescan y vendan a esto, pero todo lo que hacen es para ellos mismos, todo el dinero que entra. Nadie tiene más, nadie tiene menos, todo se comparte. Es Y una realmente es eso, comunidad. es como la forma de revolución que ellos encontraron desde la educación. Porque la verdad, yo como soy profesor, yo también en mi carrera aprendí mucho de eso y también se me despertó este deseo de querer romper ese molde, de no caer en la misma jaula del hámster, ¿no? Pero es que uno va a ver y es muy difícil. Yo también tuve muchos compañeros que el primer semestre con toda la vocación del mundo y decían, sí, yo voy a enseñar distinto, yo voy a implementar esto, porque uno realmente la carrera uno se nutre de muchas buenas herramientas sobre cómo educar, cómo enseñar. Y muchos de mis compañeros, claro, sí, yo de pronto no, porque nunca me vi tan enfocado a ser profesor, sí, mi área siempre ha sido más la escritura, pero me pareció triste ver cómo en ese primer semestre, segundo semestre, estaban súper motivados, vamos a hacer las cosas distintas. Y en el séptimo, octavo semestre, cuando ya estaban trabajando en un colegio y estaban vinculados, tenían experiencia, decían, baila. no sé por Yo intenté hacer esto y me dijeron no. No. Intenté hacer esto y me dijeron siga el formato, siga las cartillas. No piense. Necesitamos que vea, esto es su trabajo. Siga esta cartilla y hágala, saque sus notas, llene estos observadores, llene estos documentos y más. No haga más. No necesitamos que haga nada más. Y la gente pues pierde esa motivación Claro. y se dan cuenta que por más que lo quieran, el limitan. sistema los fuerza a caer en lo mismo. Y terminan, sí, también, o sea, tristes, duplicando lo que no quieren y pues enseñando de mala forma como les pasó a ellos, a las nuevas generaciones, ¿no? Sí. Terrible, ¿no? Qué triste eso, porque claro, o sea, es intentar dar un paso en el camino correcto y que pues toda una avalancha de... Sí, Claro, de de- come mierda. ¿no? Exacto, lo devuelvan a uno y no puede. Claro. Qué difícil. Y lo más triste es que, digamos, no de pronto pasa solo en el sector de educación, sino pasa en general. Por más de que usted tenga una buena idea y todo, no sé, digamos, como el ejemplo, así que se dice, de que usted, digamos, le gusta el tema de la política y demás, quiere ayudar a su comunidad y demás, y quiere hacer muy buenos proyectos, pero ya en cuanto entra, llámese un edil, llámese un concejal, lo que sea, cuando entra a ese mundo, por más de que usted quiera realmente hacer el cambio, si usted no se adapta a cómo está el modelo allá adentro, Claro. le toca No sabe, torcerse. sí, exacto. Le toca torcerse porque el que lo financia tiene sus intereses financieros, políticos, Exacto. y el man le dice, claro, yo le ayudo, pero ayúdeme con esta ley, Ajá, ayúdeme con este exacto. impuesto, ayúdeme con no sé qué. Definitivamente, Y cuando sí. usted menos se da cuenta ya está reempapado de corrupción, de Y es que es lo influencias. mismo. y no pudo es lo hacer mismo, mucho usted para lo- ayudar a su comunidad. Usted lo convierten en corrupto para más adelante poderlo manipular y que usted no, o sea, No puede hacer nada. exacto, no Pero puede sí. hacer nada sin perjudicarse usted mismo. Pero sí, tristemente yo creo que esa es la única manera hoy que tenemos para buscar un cambio. O sea, sí o sí nos toca empaparnos de todo ese sistema, o sea, como hundirnos en eso, en esa corrupción, en ese mundo, y desde adentro buscar la forma de hacerlo. Porque desde afuera, esto, o sea, ¿por qué lo digo? Porque ya llevan muchos años
solidificando esos muros que impiden hacer el cambio. Entonces ustedes de afuera se va a topar con un muro tras otro de burocracia, de corrupción, de dinero, de peligro incluso, porque sabemos que pues, aquí van es matando a la gente, ¿no? Pero entonces la única forma es no sé, convencerlos a ellos de que usted es parte de ellos, de que piensa igual que ellos, y solo desde adentro empezar a generar las semillitas que pueda. Yo pensé que sería empezar a disparar. Sí, porque la otra también que yo veo pues sería de pronto iniciar un movimiento, ¿no? Un partido. El partido revolucionista del Che. Un movimiento político en el ¿Cómo cual, es, Fabi? no, un movimiento político creo que sí serviría teniendo unas buenas bases y obviamente pues personas que apoyasen ese movimiento y apoyasen esas ideas, ¿no? En cuanto a los cambios que obviamente pues se requieren, que pues no sería fácil, porque pues lo que usted dice, o sea, es muy difícil poder hacer esos cambios y ya existe una estructura muy sólida para eso, pero pues ese es el único camino, porque desde hombre así no se puede hacer nada. Sí, claro. Perdón, es que se me vino a la mente, me acordé de que recientemente me di cuenta, bueno, pues aprendí o descubrí que en Dinamarca está implementado en los colegios y pues eso es algo, otra de las materias que yo incluiría y es el tema de la empatía y todo esto como de relacionarse con las personas. Entonces decía que en Dinamarca en los primeros años de educación a los niños les enseñan empatía y pues ¿Cómo? sí, no sé, pero es como relacionarse con los otros niños, cómo sentir que si ya uno se cae o alguien tiene un problema, pues como ponerse en los zapatos del otro, ¿sí? Es que mensualmente dicen, bueno, hoy a usted le toca ser el que no come. Y todos los demás le van No recuerdo bien cómo lo hacen, pero de pronto ahí les ponemos el fragmentico. Pero sí decía que sí, es allá específicamente en Dinamarca, lo implementaron ya hace un par de años y hoy en día, pues ese es uno de los países con mejor nivel de educación. No solamente eso, sino con menor tasa de, no sé, de peleas, discusiones, asesinatos, crimen, todo eso. Porque pues toda la gente sabe que si yo estoy bien y apoyo a que los demás estén bien, pues, o sea, si tú estás bien, yo voy a estar bien. Entonces, como más a ese vivir en comunidad y no tanto pensar en los intereses personales, sino en los intereses de todos, lo que hablábamos en el momento. ¿Creen que el fenómeno digital que estamos atravesando nos va a ayudar con eso o no? Porque, porque lo pienso por un lado, porque, bueno, sí puede ser un espacio donde, digamos que ya nos damos más cuenta de este tipo de problemáticas y buscamos, lo digo porque pienso en el ejemplo que hablamos ahorita de cómo salirse del sistema. Y es algo que ya muchos millennials tenemos. Muchos ya soñamos con tener nuestra granjita, cultivar nuestra comida, nuestros perritos, o sea, lo mismo, salirnos de la ciudad y buscar un espacio un poco más libre de todo eso, de todo ese afán y estrés. Y eso es una forma de romper el sistema y es algo que es como una idea que se ha implantado por medio de memes y redes sociales. ¿Sí? Por un lado puede pasar esto, pero creo que por el otro, pues no, también de pronto nos sigue como dividiendo, nos sigue como alejando unos con otros y más bien no se pueda cultivar esa empatía. No lo sé, les pregunto pues qué creen. Yo creo que depende mucho del enfoque que le dé cada persona y de la, no sé, de la fuerza que haga para apoyar su decisión, pues digámoslo, ¿sí? Porque pues, nosotros podemos querer mejorar el mundo, pero pues no lo vamos a poder hacer sentados dentro de nuestra casa viendo el celular, ¿sí? Entonces es más como el granito de arena que podemos hacer nosotros. Y pues ya que lo menciona, recientemente vi un estudio que decía que el 100% de las personas del mundo podrían caber en un espacio, no recuerdo exactamente los metros cuadrados, pero si a cada persona del mundo se le diera un cierto terreno de ciertos metros cuadrados, podría vivir perfectamente con su núcleo familiar, tener su granja, tener sus animales y vivir sosteniblemente por el resto de su vida sin depender de todas estas grandes industrias que lo monopolizan todo. Entonces, y todo el 100% de los humanos cabría en un espacio, creo que era menor al tamaño de Brasil, si no me equivoco, que pues es un país grande, pero pues es nada comparado al resto del mundo. Entonces, ¿qué decía eso? Que pues actualmente la distribución territorial pues está completamente desfasada porque pues nada más
el expresidente condenado que está libre actualmente, pues tiene prácticamente un pueblo que es suyo, ¿sí? O sea, tiene una finca que es del tamaño de un pueblo y todo es de él. Entonces, pues, si algo así se distribuyera equitativamente, obviamente, guardando las proporciones, ¿no? Si es una persona que pagó por eso y eso, pues que se le dé más, ¿no? No, Sí, ver o sea, el hay que ser terreno consciente de y que todo tampoco eso se que pueda puede, cultivar. O sea, y no solo eso, sino que no ir y quitárselo a la fuerza de, venga, es que usted tiene mucho, entonces se lo vamos a quitar, no, pues, se le compra, no hay ningún problema. comunismo. No, o sea, no estoy diciendo eso, o sea, yo estoy en contra de eso porque si el día de mañana yo logro tener, no sé, pues no creo que llegue, pero es un ejemplo, compro, no sé, media Bogotá, sí, y todo ese espacio es mío, y yo pago por eso, porque yo les compré las casas a todas esas personas, y después quieren venir y quitarme eso, pues no, porque yo pagué por eso, yo me esforcé, pero entonces si vienen y lo compran o lo que sea, pues digamos que estoy poniéndome en el lugar de los terratenientes, o bueno, lo que sea, que tienen todo esto, pues hacerlo de manera legal, de manera bien, pero se podría hacer y todo el mundo podría vivir de manera pues tranquila y cómoda el resto de su vida, pues obviamente digamos que pues esto ya le daría un nuevo propósito a su vida, porque pues se tiene que encargar de cuidar sus animales, de cultivar su tierra, de estar pendiente de cuidar sus matas y todo, y pues siento que eso también podría darle como un sentido más de objetivo no sé, a muchas personas que actualmente no saben ni siquiera qué hacer con su vida. Entonces, sí, o sea, que todo su vida se reduce a trabajar para pagar deudas, para seguir trabajando, para... Es que eso es, o sea, la verdad es como lo mismo, ¿no? Vuelvo a la lógica del capital, es algo que lleva tantos años instaurados que incluso ya uno ni siquiera ve como la alternativa a eso, ¿no? De alguna forma todos nos hemos convencido de que esto es lo que hay y tenemos que adaptarnos y movernos acorde a eso, pero ni siquiera pensamos que hay alternativas cuando sí las hay, como pues lo que acabamos de mencionar, lo que está mencionando Miguel, o sea, ese tipo de cosas se pueden hacer, pero pues sí, eso es como todo el mundo ya el mundo se lee a través de los ojos de eso, lo que decía anteriormente, como la optimización, la automatización de todo y, marica, o sea, el mundo no se puede volver, o sea, el planeta Tierra no puede ser una empresa, no se puede quedar en ser una empresa, tiene que desarrollarse en todos los otros factores, porque ya lleva años siendo, como intentando verse como una empresa, y ya estamos viendo bastantes consecuencias de todo esto, a nivel económico, a nivel incluso de la afectación psicológica que tienen las personas, porque hoy vemos muchas personas frustradas, muchas personas sin vocación, muchas personas cambiando su vida por unos pesos para mantener a los que son dueños de esas empresas en su misma posición de poder, y ellos sí están en yates, viajando, comiendo aquí, disfrutando, cuando la mayoría de las personas pues están es eso, están botando su vida, por decirlo así, por mantener un status quo que les sirve a la minoría. O sea, cuando es eso, marica, eso, ¿en qué mundo, en qué lógica funciona eso, no? Sí. Es como... Y bueno, yo quiero preguntar, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? Bueno, que es una frase muy criticada, ¿no? ¿El pobre es pobre porque quiere? No. Pues, No, o sea, el pobre está condicionado a ser pobre por las condiciones materiales que han mantenido o sea, que se han mantenido durante varias generaciones y lo condenan a ser de esa forma. Y por como las opciones entre comillas que tiene, que es o alimento a mi familia o genero ideas para salir de mi situación. Como innovar, como emprender, Exacto, cuando se tiene que trabajar 12 horas, para cuando tiene intentar. que... Sí. Pues es que precisamente, porque pues hay muchas personas que sí piensan de que no, pues el pobre es pobre porque quiere, porque de pronto no hace lo que debería hacerse, pero yo también voy muy acorde con ese pensamiento del que usted menciona, porque sí creo que las condiciones materiales o su entorno sí afecta mucho tanto el acceso a información que tiene, como el hecho de simplemente pues hacer las cosas, porque pues si no tiene acceso a una información que le pueda aportar para no sé, a mejorar de cierta forma su calidad de vida, pues va a ser muy difícil. En cambio, pues otro tipo de personas que se ubican en otro entorno, en otro espacio,
pues sí pueda que se compartan con personas que sí tienen acceso a ese tipo de conocimiento y pues obviamente pues poder crecer. Esa frase nace desde el puro privilegio. Cuando usted dice el pobre es pobre porque quiere, es porque usted ha podido comer bien toda la vida, ha dormido bien, ha tenido padres que lo protegen, ha tenido una buena educación, ha tenido acceso a viajes, a buenos recursos, y por eso usted ve que, claro, si usted le echa ganas, si es juicioso, y si se levanta temprano y camella duro, obviamente va a poder lo que quiere. Pero esa gente ignora que muchos se acuestan sin comer, que muchos no duermen más de 2 horas en la noche, que muchos no tienen padres que los cuiden, ni, o sea, sí, eso es lo triste, que eso es una frase desde el puro privilegio. Y es que además una persona que está en esta situación pues, de necesidad y todo eso, por más que quiera estudiar y por más que quiera ponerle todo su empeño a aprender nuevos conocimientos, mentalmente no le va a poder dar porque pues, está comprobado que toda su energía o toda su maquinaria va a estar enfocada en no morirse de hambre, en buscar comida, en buscar cómo pagar el arriendo, si tiene hijos, en cómo sus hijos no se mueran de hambre o cómo pagarles el estudio. Total. Me hace pensar en esa frase de que no hay que darle el pez al hombre sino enseñarle a pescar. Eso no es así tampoco, porque el hombre con hambre no va a aprender a pescar por más de que usted le enseñe. Sí. Hay que hacer las dos cosas. Primero, dele un pescadito, y en ese orden, primero hay que darle el pez y luego sí se puede sentar uno a enseñarle a pescar. Me hace acordar de un influencer, no sé si se los comenté en algún capítulo. El muchacho pues vio precisamente eso pues acá en Colombia, el muchacho es de México, ¿no? Entonces pues el man pues tiene bastante dinero y lo que hizo fue venirse a Colombia en algunas ciudades y se integraba con la familia, con una familia que de muy bajos recursos vivía con ellos y a partir de eso pues pues obviamente pues les daba primero como su comida y toda la cosa y ya después les ayudaba a montar un puesto de lo que sea, de arepas, de vender algo, de hacer alguna actividad que le pudiera sacar algún beneficio y convivía durante, no sé, un mes hasta que ya se pudiera de cierta forma empezar a mover ese negocio y listo, y los dejaba y ya más adelante yo siento que esa es la forma correcta de cambiar la mentalidad de una persona. Primero, o sea, le suple su necesidad. Exacto, olvídese de todos los problemas que tiene, porque es que mucha gente no puede aprender, incluso uno mismo tiene una preocupación, tiene un problema, tiene lo que sea, y la cabeza no le da para más. Entonces ahora imagínese una persona que tiene muchos problemas y aparte tiene la necesidad de salir adelante. O sea, hay gente que lo logra y esa gente es muy berraca, pero no todo el mundo tiene la misma fortaleza mental para saber que tiene sus problemas y dejarlos afuera un momentico mientras aprende algo. No todo el mundo puede hacer eso. Nosotros sabemos que desde jóvenes tuvimos acceso a tecnología, libros, educación, pero sí, o sea, no. Sí, no, definitivamente. Y bueno, yo otra pregunta, pues usted, pues, Renzo, que es profesor, y según su conocimiento, ¿cómo cree o cuál cree que es la mejor manera para que una persona aprenda? O sea, ¿cómo puede ser ese proceso? ¿Sí? No solamente decir, no, pues leer un libro, no. O sea, ¿cómo realmente puede una persona adquirir un conocimiento? Sí, pues creo que lo primero sería como identificar cuáles son sus particularidades, o sea, qué se le da bien y con qué tiene dificultades. Sí. Y lo otro es eso, o sea, como empezar un poco a nutrirlo desde esos campos que hablamos anteriormente, porque, ¿sabes eso? El solo sentar a un pelado a enseñarle cosas no va a funcionar. Primero hay que darle buena alimentación, primero también hay que ponerlo a que haga deporte, ponerlo como en contacto con esos estímulos que sí o sí pues le ayudan a desarrollar toda su creación y conexión de neuronas y demás. Porque es eso, o sea, yo siempre lo he dicho, o sea, es indispensable ejercitarse, es indispensable dormir bien, comer bien. Tener un equilibrio, de buenos hábitos, de bienestar. Si usted trae eso, solo en ese punto su cerebro, su condición física va a estar preparada para aprender nuevas cosas. Lo que pasa que mencionaba Miguel ahorita es que cuando hay alguna carencia, nuestro cuerpo se estresa, o sea, toma la postura del estrés. Y la sensación de estrés no es nada más que estar a la defensiva. Es como reaccionábamos antiguamente al peligro cuando nos topábamos con algún depredador o algo. Nuestro cuerpo está pensando en escapar o en defenderse. Pero eso es lo que genera el estrés, ese es el estrés en el cuerpo, ¿no? Y bajo esa condición es imposible casi al 100% de aprender, porque su mente no está así atenta, sino está más bien como prevenida, como escapo, como huyo, ¿sí?
Entonces es como aterrizar eso. Pero sí, o sea, creo que indispensablemente hay que primero nutrirlo con buenos estímulos, como ya lo mencioné, el ejercicio, la comida y demás, y luego de eso, ahí sí se puede uno sentar con la persona y empezarle a, sí, a hablar de las cosas, de las Y netamente en lo que es aprendizaje, porque bueno, sí, todo eso es necesario, pero netamente en el aprendizaje, yo sí lo haría de una manera más práctica, no solamente de memoria y cosas exacto, así. sino algo Sí. más práctico y pues está comprobado que si usted me enseña algo a mí y yo después trato de explicárselo a él, yo voy a aprender más que simplemente si yo me quedo con la información. Ujú. Entonces hacerlo de manera práctica y hacerlo de manera comunicativa para que esa persona como que asiente toda esa información dentro de su cerebro y su cerebro la comprenda. O sea, al tratar de explicársela a otra persona, como que su cerebro hace las conexiones necesarias para entender realmente qué es lo que está tratando de aprender. O sea, Sí, como porque- que dice, no pasar solo, o sea, no hacer solo el tema de la teoría, sino realmente buscar el mecanismo práctico, que obviamente a cada persona va a ser diferente, entonces como ponerle, no sé, cierto número de actividades y pues ahí uno puede lograr identificar cuál se le va a dar mejor y enfocarse o enfatizar en eso. Porque precisamente, si ya lo llevo al campo de la universidad, me doy de cuenta que realmente, pues, no es que no me parece pues tan mala, ¿no? Pues, precisamente, pues, yo estudié en la universidad hace poco, pues, casi que terminé, y me daba cuenta que, bueno, pues, a veces es difícil aprender, ¿no? Y más cuando de pronto uno no tiene unas bases. Entonces, a mí, pues, en mi caso personal, me tocaba era, bueno, también lo estudié virtual, me tocaba, por ejemplo, ver la clase y de pronto no comprendía, me tocaba volver a verla. Que lo bueno de estudiar virtual es que uno pues, puede repetir la información, repetir la clase, o darle un poquito para atrás y venga, ¿qué trato de decir acá? ¿Sí? Y bueno, y también con la lectura, leer, sí, o sea, pero siempre y cuando uno tenga la disposición de hacerlo, ¿no? Y sí sentía que cuando hacía ese tipo de cosas o sea, dedicarle el tiempo, sí, dedicarle a la repetición, que no es solamente vi la clase y con eso aprendí, no es suficiente, sino volver a adquirir otra vez esa información. De cierta forma me daba cuenta que sí lo adquiere. sí adquiría como tal el conocimiento. Creo que ese ejercicio también es bastante clave en un aprendizaje. Digamos, hacer la lectura, tomar apuntes de la lectura, luego intentar escribir algo con base en esos apuntes, sea un ensayo, un parrafito, algo así sea personal, no tiene que ser para un profesor. Pero escribir algo y luego de que se tenga ese texto, buscar un amigo, un hermano, alguien conocido y charlarlo. Porque si uno no hace esto, es como una cámara de eco la que se vuelve, que uno simplemente como que repite sus propias ideas y ya, pero es indispensable tener a alguien que diga, oiga, no, esto sí me gusta, esto no me suena, me podría pensarlo yo por ese lado. O sea, alguien con quien contrastar las ideas, con quien rebotarlas y recibir feedback es indispensable, ¿sí? O sea, Pero lo que dice Fabi, definitivamente la intención y como ese enfoque o esa gana de aprender es fundamental, porque sí, si una persona lo hace simplemente y ve la clase y ya con lo que entendí ya y si algo después le pregunto a ChatGPT, entonces bailas ahí no va a aprender nada, es la intención sobre todo y estar como en ese mood de querer aprender. Exacto, y por ejemplo en los trabajos, pues sí, obviamente los trabajos que nos ponían sí eran muy acordes de pronto pues a los temas, pues como se sabe que, entonces ahí digo, realmente sí es muy, o sea, no es que sea la mejor, pero sí es buena la forma de educar. Entonces supongo que por eso pues continúa aún ese modelo educativo. Y por lo que usted dice, sí, también uno se daba cuenta en esos trabajos que uno tenía que trabajar en conjunto, sí se daba cuenta que había personas que sí ponían ese tipo de información. Sí, así como ChatGPT, que a veces yo, por ejemplo, estaba leyendo el trabajo, o sea, los aportes de las demás personas y decía, uy, este man, esta chica escribe muy bien, y cuando dice, no, cuando había una palabra que sea, en resumen, tal cosa, no, lo saco de puro ChatGPT. Sí. Pero bueno, Uy, de pronto, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué métodos A mí me han pasaba tenido mucho. con respecto a la educación y todo? Perdón, ¿quién hizo acordar? Perdón. Ya tratando de cerrar el capítulo. ¿Qué me pasaba? Era que en las evaluaciones, no sé, digamos, se presentaban pues también de manera virtual. Pero eso era en el Entonces, grupo y... No, lo que hacían era
yo no solo me sabía esa técnica, ya después aprendí, era que No, no le uno está la evaluación y la respondían y después se le daba control P y se podía imprimir el PDF de la evaluación. Entonces era después todo el mundo en el grupo que se armaba así general como, ay, alguien tiene la evaluación que me la... O sea, hasta descarados salían Sí, para... claro. para No, ese- y eso pasaba por los grupos. Venga, usted ya hizo, o usted empiece la primero, y como le van a salir las preguntas, Sí, van a sí, salir sí. igual, venga, ¿qué le salió? ¿Qué respondió? Y ya, y no se pasaba. Sí, entonces sí, pues, digamos que no lo juzgo porque yo al final también ya como que yo las imprimía y yo se las compartía, pero por lo menos a los de mi grupo, yo ahí estaba Y usted escribía, oiga, ¿quién tiene la respuesta? de las pedía. No, pero sí yo también la imprimía, ya pues se las pasaba ya al grupito como para eso es que me acordé y les quería contar. O sea, al principio me pareció como muy descarado, pero al final hasta Pero yo no, terminé incluso ya no es compartiendo eso. tan secreto eso, porque incluso ahorita, hoy en día, lo que se ve que muchos universitarios o algo piden hacer las tesis a la inteligencia A artificial. mí me- O no. venga, resuélvame este examen, tú, su fotico y yo. A mí me llegaban era Entonces- mensajes, pues estaba como en el grupo y me llegaban mensajes de, ay, oye, si quieres, como ofreciendo sus servicios para hacer los trabajos de la universidad. Eso decía que como que garantizaban cierto porcentaje sí, como de aprobación o algo así. Lo mismo, ¿no? Lo que decía, o sea, es la lógica de la optimización a veces. Ujú. Sí, No, y la gente no se da cuenta del daño que se hace a ellos Claro. mismos, a su proceso de aprendizaje. Sin embargo, pues tampoco, o sea, puedo poner de que ChatGPT o cualquier inteligencia artificial sea mala, porque no, de cierta porque- forma la no, inteligencia sí, artificial también sí, a uno le puede aportar mucho claro, al No, conocimiento. no son malas o buenas, sino como... Es como el no, uso no, que sí. uno le dé a esas herramientas. Bueno, ya de pronto como para ir cerrando el capítulo, una cosa que abolirían completamente la educación actual. Yo aboliría el espacio físico, o buscaría la forma de cambiarlo, de modificarlo. O sea, reemplazar las aulas de clase, el tablero al frente, los puestos acá, no sé, buscaría una forma de pronto de un aula sin una pared, sin un techo, o de pronto una organización en mesa redonda, tipo debate. Buscaría eso, o sea, me parecería indispensable que se readaptara, se modificara el espacio físico que hay en los colegios, ¿sí? Cambiarle esa estructura que están, como le decía, que es tan similar a las cárceles y cambiarlo de alguna forma, más colores, quiten el tablero, o que ya no hayan salones sino solo áreas amplias para salir a caminar y usar el método socrático. Eso sería lo que yo aboliría. Pues no sé, o sea, yo digo que el tablero es necesario porque siempre la persona que esté explicando va a tener la necesidad de, o sea, así como de transmitir de manera, no sé, bien sea por un dibujo o bien sea por lo que sea, es necesario. Entonces, digamos que yo mantendría el tablero. Lo que de pronto haría sí sería optimizar el espacio, no sé, de pronto en lugar de que sea pues una habitación con esto, que sea entonces vidrios, o sea, que sea con vidrios, las paredes que sean vidrios, entonces puedan como... Hasta los baños. Todos distraídos en clase, viendo al compañero cagar. El compañero allá, Ahí pensando. todo enfermito, sí. No, de pronto los vidrios así como en las aulas, tener, digamos, algo similar a su trabajo. Un espacio como de relajación. Entonces, no sé, tenemos una hora de clase. Entonces, no, muchachos, vamos a trabajar media hora. Vaya, descansen 10 minutos o 20 minutos y los últimos 20 minutos ya como que socializamos la información de la primera media hora o algo así. ¿Sí? Que sea como más, lo mismo, dinámica para que los muchachos o poner juegos. ¿Sí? Entonces, digamos, hoy voy a enseñar sobre tal cosa o en esta materia se va a enseñar sobre tal cosa, entonces vamos a hacerlo por medio de juegos. Sí, no sé, ¿cómo se llama este juego que es de como un Monopoly? No sé, digamos, con información o algo así, en la que sea más dinámico la forma de adquirir la información y que asimismo se repita varias veces para que les quede y no solamente se pase así como por encimita. Ok. Sí, creo que también voy mucho por ese lado de que esas dinámicas, el hecho de poder enfrentarse hacia esa experiencia, sea la que sea, del aprendizaje, creo que es indispensable. Y pues no sé si por el espacio cerrado o no, pero el hecho sería de tener como tal esas herramientas, tener como eso de poder contrastar, poder involucrar su cerebro para algún fin. Y pues ahí es donde pues, se podría generar un aprendizaje mucho más rápido. ¿Y qué aboliría? Ok, yo- Bueno. Lo que aboliría,
Pues de pronto el hecho de que todo el mundo esté sentado así como en fila, sino más así, O sea, también- pues más integral. Sí, Sí. también círculo es o algo así. Sí. Ok. En mi caso yo de pronto pues llegué a pensar como en dos cosas, eliminar o modificar el tema de los exámenes. Yo los modificaría, o sea, no solo memorices esto, no. Incluso de pronto podría llegar a erradicar el examen de puntuación, sino más bien como una socialización de algún escrito, etcétera, algo así. Sí, o un debate, una Exacto. conversación, algo más charladito. Eso sería una cosa que, digamos, podría abolir. Ujú. Y la otra, de pronto, como la figura de autoridad que tiene un maestro, ¿sí? O sea, como esa figura de, Sí. mejor dicho, Esa uy, condescendencia. este es el que más sabe, el que me va a enseñar y eso. Yo trataría de abolir eso. Porque si de pronto, digamos, veo un poco más la educación, un espacio de compartir ideas. No necesariamente que porque usted es el maestro o algo, ya usted me va a infundir o su Pues, pensamiento. pero- o De algo así. pronto como más familiar, más, o sea, más como de, por decirlo así, un amigo, como alguien Pues que es venga, más como de yo compartir el discrepo un conocimiento. Yo discrepo un poco porque, o sea, en la sociedad actual, un profesor que se muestre muy cercano con los estudiantes puede que sea un poco tomado con poca seriedad y que los mismos estudiantes antes lo cojan de parche, ¿sí? Y le hagan chistes y lo que sea. Entonces, por eso digo, en la sociedad actual eso podría Sí, llegar a eso. Sí, pasar. pero es que eso es una consecuencia de las dinámicas Exacto. actuales. En cambio, si porque- llevamos un proceso de cambio con todo eso eso. me suena también, digamos, que el profesor no tenga su pupitre al frente de los demás, Exacto, sino que sino- siempre el salón sea una mesa redonda y el profesor está sentado a la misma, altura, al mismo nivel que Ujú. cada uno de los estudiantes. Y Exacto. sea más un ejercicio dialéctico, de charlo, opinas, se conversa, se refuta, sin la humillación de lo que hoy se conoce en las redes sociales y todo, Exacto. de por debajear al otro porque dijo esto o algo en contra de lo que yo digo, ¿no? Ujú. Eso me suena. Otra cosa de pronto que yo cambiaría sería el horario, que ya no sea tan Ah, brusco. ok. Porque Definitivamente. esa lógica de entrar a Y las, eso está esa comprobado. lógica de entrar a las 6, 7 de la mañana es una lógica de la industrialización, la misma lógica del capital, de optimizar tiempos, desde Ujú. tempranito no sé qué, porque el transporte hasta ahora, o sea, eso viene de ahí y no se dan cuenta del daño que le hacen a un pelado que va a la clase todo mamado, todo trasnochado. Dormidos, sí. Ajá, eso lo cambiaría Sí, sí, indiscutiblemente sí, estoy de a la acuerdo. par que reducir el o sea, que ya entraran a las 8, 9 de la mañana hasta mediodía, hasta la 1. Eso No, yo mantendría de pronto el tiempo, pues si entran a las 8 o 9 de la mañana, por ahí hasta las 2 de la tarde, yo siento que el tiempo es necesario porque en tan poco tiempo, si se hace de una manera más dinámica, puede que no se puedan abarcar tantos temas, ¿sí? Entonces Pero yo se sí lo puede haría. profundizar, ¿no? Mm, Sería algo más específico que no aprenda todo esto. no sé, yo sí Eso pondría, puede ser. o sea, Sí, yo pero sí no, mantendría pero- por ahí unas 4 o 5 horitas de esto, que pues me parece que es un tiempo 3 de break. prudente, obviamente con su break. Una hora de ese sueño, tiempo. una hora para dormir también. También podría implementarse, sí, esto, pero sí, Pero yo sí, sí mantendría- de pronto se podría utilizar más que todo si se hiciera como tal una educación más personalizada, como lo que hablábamos hace sí, ratico, donde también. sí se puedan aprovechar ese tiempo precisamente en el propio niño, y no que les estés enseñando cosas muy generales. Ujú. Y de pronto pues nos podemos preguntar a nuestros oyentes, nuestro público. Los radioescuchas. los radios, ¿qué opinarían, digamos, que digamos ustedes podrían llegar a cambiar del sistema educativo actual y qué creen que de pronto podría funcionar? ¿Y qué mantendrían? ¿Sí? ¿O qué defienden O qué del sistema quitarían. educativo actual? ¿Y qué les parecen, digamos, pues las ideas que estamos proponiendo aquí? Si de pronto se pueden llegar a explotar mucho mejor o piensan que no pueden llegar a funcionar por X o Y razón. Eso es. Muchachos, entonces recuerden que la manera de apoyarnos es con un like, compartiendo, suscribiéndose. Entonces, ya saben, si les gusta lo que hacemos, les agradecemos que se suscriban. Muchas gracias por ver. Recuerden seguirnos en TikTok, en Facebook, en YouTube, en Spotify. Y hasta la próxima, muchachos. Nos vemos. Gracias.